es mejor si en sus manos pones todo temor y lo buscas escuchando su voz en tu corazón. Y puedo sentir que en la prueba tú conmigo estarás. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos al inicio de esta nueva semana que el Señor nos permite comenzar en su nombre. Estamos hoy en el día 11 de septiembre, una fecha memorable por el acontecimiento de las Torres Gemelas allá en Nueva York y los atentados terroristas que cambiaron un poco el panorama político, social del mundo, porque pues se inició un conflicto y todavía estamos metidos en un conflicto terrible de guerras, de la búsqueda de hacerle daño al que no piensa como yo, al que siento que atenta contra mí. Es un día pues para recordar a las víctimas de el terrorismo en el mundo. Y terroristas no solo son los que atentaron en esa ocasión, sino todo el que atenta contra la vida, contra la libertad, contra la dignidad de un ser humano. Es infundir terror en el corazón. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a oponer siempre la fuerza del bien, la fuerza de Dios, la fuerza del amor que dignifica y que pone al centro al ser humano. Hoy precisamente es el centro del Evangelio y la enseñanza de Jesús. Recordando pues a las víctimas de las guerras de todos los tiempos, pero sobre todo las víctimas de las guerras de nuestros días. Le pedimos al Señor su luz y la fuerza de su Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios misericordioso, mientras pongo mis ojos en la Sagrada Escritura, haz que sepa poner mi cabeza en el pecho de Jesús, tu amado Hijo. De su pecho recibiré el agua viva del Espíritu y podré comprender tu palabra, amarla y llevarla a la práctica en mi propia vida. Bendito seas, Padre, por tu misericordia. Amén. Hoy continuamos con la lectura semicontinua del Evangelio de Lucas, que nos va a acompañar hasta el final del año litúrgico en los días feriales, es decir, en los días entre semana. Y el texto que corresponde a este lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario es San Lucas, capítulo 6, versículo del 6 al 11. Escuchemos el texto. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha atrofiada. Los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en día sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, conociendo sus intenciones, dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. El hombre se levantó y se puso allí. Jesús les dijo, una pregunta: ¿qué está permitido en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echándoles en torno una mirada, dijo al hombre: extiende la mano. Lo hizo y su mano volvió a quedar normal.
Ellos se pusieron furiosos y discutían unos con otros qué podrían hacer con Jesús. Palabra del Señor. Estamos delante de un texto paradigmático, un texto de esos que siempre son símbolos de toda la actividad de Jesús, que resumen y nos presentan a nosotros también, lectores oyentes del Evangelio, un reto. Veamos algunas claves de lectura que el evangelista nos ofrece. En primer lugar, dice San Lucas, otro sábado. Hemos recordado en días anteriores la institución del sábado. Dios, cuando estableció como mandamiento santificar el sábado, santificar las fiestas, traducimos nosotros, santificar el domingo, ¿qué sentido tenía la institución y tiene la institución del día de precepto? Tiene el sentido de la libertad, tiene el sentido de la vida. Es decir, al centro del sábado está el ser humano y su libertad. Es el día para recuperar la libertad, para recuperar vida. Y esto es lo que da culto, da gloria a Dios. El ser humano vivo, plenamente vivo. Es lo que glorifica a Dios. Y entonces Jesús entra en la sinagoga. No se dice cuál sinagoga, porque aquí es simbólica, es representativa de la institución religiosa. De una institución religiosa que tiene paralizada a la gente. Jesús entra para enseñar. No se nos dice el contenido de su enseñanza, pero lo que hace Jesús es su enseñanza. Son sus actos, no son palabras, son gestos. Y con sus gestos, Jesús enseña, nos enseña. Había un hombre, antropos, un ser humano. ¿Y cómo está el ser humano dentro de la institución religiosa? Dice San Lucas que tenía la mano derecha seca. ¿Qué dirás? En griego es la mano, de ahí viene quiro, práctico, por ejemplo. Es el que trabaja con las manos. Tener la mano atrofiada, tener la mano derecha atrofiada, es imagen de la inactividad. Es imagen de no solo la incapacidad, es minusválido, es alguien que no puede valerse por sí mismo. La tiene seca, es símbolo del pueblo. Este personaje representativo, el hombre, no pronuncia una sola palabra. No tiene voz, no tiene actividad. Está dentro de una institución religiosa que no le comunica vida, que no se interesa ni lo pone en el centro. La llegada de Jesús cambia, y entonces los letrados y los fariseos, es decir, los letrados son los estudiosos especialistas de la Biblia. Deberían de saber que en el centro de la Biblia está el ser humano, que Dios puso al ser humano en el centro de su atención, la vida del ser humano. Los fariseos eran los observantes de la ley, los más religiosos del tiempo de Jesús. Los estudiosos de la Biblia y los practicantes más fanáticos, diría yo, dice aquí San Lucas, estaban al acecho para ver si curaba en el día sábado, el día de precepto. Es una imagen terrible. El verbo indica a una fiera que está agazapada acechando a la presa para ver en qué momento caerle encima y matarla.
Qué tremendo cuando la fe se olvida del ser humano, se olvida de Dios, se convierte en ideología. Y la ideología lleva a la gente a matar. Los más religiosos no les interesa el enfermo. Están viendo qué hace Jesús para poder tener un motivo y acusarlo. Dios mío. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, Dios conoce lo que hay en el corazón del ser humano. Dijo al hombre, al ser humano que tenía la mano atrofiada, la mano seca. El evangelista insiste en la mano, la repite 4 veces, porque se trata de algo simbólico, de algo representativo. Y entonces Jesús le dice, levántate y ponte en medio. ¿Cuál es el centro de la religión para Jesús? ¿Cuál es el centro de la fe auténtica? Es el ser humano. Es el ser humano plenamente vivo. El verbo es el verbo de la resurrección. Resucita, levántate. Y Jesús lo pone al centro. ¿Quién está en el centro para Jesús? Está el ser humano que necesita libertad. Está el ser humano frágil. Está el ser humano que sufre. Jesús lo pone en medio, y lo pone en medio porque lo va a sanar. Él les hizo una pregunta a los letrados y fariseos. ¿Qué está permitido el día sábado, el día de precepto? ¿Qué está permitido? Y Jesús dice, ¿hacer el bien o hacer daño? Hacer el mal. Aquí en griego es bonito porque dice agatopoiesas, agatopoieo, ágatos, ágata es bueno, es el bien. Fíjense, el bien y el amor tienen la misma raíz. Agape, ágatos. Es bonito la gramática, porque en la gramática está la teología, está la enseñanza. Y Jesús con la pregunta los desenmascara. ¿Y qué está permitido? ¿El bien o el mal? ¿Salvar o destruir la vida? Si los que estaban ahí encargados de la religión hubieran contestado, se comprometían. Pero se quedan callados, no contestan, porque se encierran en su fanatismo. Y entonces, echándoles una mirada en torno, dijo al hombre, Jesús se dirige al ser humano, extiende la mano. Es decir, quedas libre. Él lo hizo y su mano volvió a quedar normal. Ellos se pusieron furiosos y discutían unos con otros qué podrían hacer con Jesús. Ellos se ofuscan, quedan tan ofuscados porque Jesús puso de manifiesto lo que llevan por dentro. ¿Y qué es lo que llevan por dentro? No es a Dios ni al ser humano, no les interesa. Al contrario, deciden matar a Jesús. Empiezan a maquinar qué van a hacer para deshacerse de Jesús. Fíjense, un ser humano atrofiado, imagen, cuánta gente en nuestros días, pueblos enteros, y cuántos sometidos como este que ni voz ni acción. No se les permite hablar, se les silencia al pueblo, ni se les permite actuar. Están delante de un Dios que quiere súbditos. No, eso no es ni religión ni fe. No es el Dios de Jesús. Y aquí Jesús esta es la enseñanza. ¿Qué entró a enseñar a Jesús? Entró a enseñar en la sinagoga que al centro de la atención de Dios está el ser humano.
está el bien del ser humano, está su vida. Y Jesús lo pone en el centro, lo libera. Ellos se ofuscan. ¿Cuántos ofuscados en nuestros días que ni hacen el bien, ni dejan hacer el bien? Y son los más religiosos. Oh Señor, perdónanos. Dios nos libre de ser así. Que aprendamos de Jesús a poner al centro, siempre al centro, la vida de cada persona, sobre todo del que sufre, y que, aprendiendo de Jesús, le comuniquemos vida, libertad. Feliz día y bendiciones para todos.